Hace mucho frío. Qué listo has sido, Sabel. ¿Tienes frío? ¿Te dejo mis guantes? No. Quédatelos. No, no tengo frío. Me llamo Yana. ¿Te acordarás? Te llamas igual que mi abuela. Muy bien. Gracias, Yana. De nada. Qué tonto fui. Tenía que habérselo dicho inmediatamente. Pensarán que era demasiado pronto y que no había razón para precipitarse. Pero, madre mía, lo sentí al instante. Verá... esto... Gracias por lo del soldado Sabel. ¿Eso es todo? Sí. ¿Cuánto cuesta la sal? Te la cambio por azúcar. ¿La cambia? ¿De dónde saco el azúcar? Mamá, aquí podremos comprar calcetines. Esto es... ¡Hola! Es barato. Dime por qué me has traído hasta aquí. Dímelo. ¿Quién es ese chico? ¿Qué chico? Mamá, déjame en paz. ¿Cómo está usted? Qué casualidad. ¿Cómo está? ¿Sigue trabajando en la fábrica? Sí. Yana trabaja en la fábrica. Debe de ser duro. Son tiempos difíciles. Yo no puedo trabajar en la fábrica debido a mi condición física. Trabajo en la biblioteca. Me haré socio. Claro. ¿Molesto? Felicitaciones por el día de su fiesta. ¡Uy, qué manos tan frías! Vengan mañana al desfile. ¿Podemos? Claro que pueden, ni deben. Él se alegrará mucho. Disculpen, tengo que irme. Adiós. Adiós. ¿Mamá? No es ese, ¿verdad? ¿Ese? ¿Para qué quiero yo a ese viejo? Eso mismo pienso yo. No es adecuado para ti. La diferencia de edad es grande. Aquí, ante el estandarte de batalla, arma en mano, mientras miran a la cara de los camaradas, junto a los que lucharán codo con codo, van a prestar juramento. La firma que hoy van a estampar bajo el texto de este solemne juramento se guardará para siempre. Miles de soldados han jurado servir a nuestra amada tierra sin reservas antes que ustedes. Y muchos más lo harán después. En este momento, todos ustedes y todos sus nombres pasarán a la historia. ¡Cadete Glushenko! Presente. Acérquese a prestar juramento. Sí, señor. Camarada teniente, el cadete Glushenko se acerca a prestar juramento. Bien, préstelo.
Yo, ciudadano de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, al entrar en la compañía de trabajadores y campesinos del Ejército Rojo, juro solemnemente El juramento. ser un soldado valiente y honesto, guardar a toda costa los secretos Hoy militares, estas palabras carecen de defender nuestra madre significado. patria con valor, dignidad y habilidad. Ser un soldado valiente y No sé honesto, quién guardar habría a toda redactado costa los aquel secretos juramento. militares. Juro defender Y nuestra eso madre tampoco patria con importa. valor, dignidad, Porque para nosotros, habilidad, y sin aquellas poner en palabras riesgo mi vida, tan claras, para conseguir precisas poder y derrotar casi nuestros sagradas enemigos. no tenían autor. Habían brotado de nuestra tierra, de las más hondas raíces, y salían directas de nuestros corazones. Derrotar a nuestros enemigos y se actuara con malicia. Juro defender nuestra madre patria con valor, dignidad, habilidad y sin poner en riesgo... Especialmente la última parte. Poder derrotar a nuestros enemigos. Para conseguir poder derrotar a nuestros enemigos. Derrotar a nuestros enemigos. Si actuara con malicia o violara este solemne juramento, la justicia soviética me impondrá un severo castigo. Seré culpable de traición a mi patria y odio a la clase obrera. Firmábamos aquellas palabras, lo que significaba que bien podríamos ser sus autores. Nos agachábamos y estampábamos nuestro nombre. Allí estábamos creyendo saberlo todo, pero no sabíamos nada sobre la guerra. Y ellos lo sabían todo. Seguramente sabían demasiado. Tenemos un lanzamorteros de 82 milímetros. Fabricado en 1941. Consiste en un cañón, un mecanismo de sujeción, con 2 patas y una mira vertical y otra horizontal. Además de eso, las patas permiten disparar con mucha precisión al afianzarse Querida mamá, al suelo. estoy bien. No te preocupes por mí. Estudiamos mucho. pero Hola, yo me mami, ¿qué tal? esfuerzo. Todo va fenomenal por aquí. Aunque aún no soy general, pero algún día... Pronto nos enviarán al frente. Dicen que allí todo es muy emocionante. Espero impaciente. Sé que estarías orgullosa de mí. Si me vieras ahora... El centro de gravedad se encuentra justo en un punto centrado y así se consigue una buena estabilidad. ¡Fuego! ¡Fuego! Si oíamos fuego de mortero a menos de 3 kilómetros, por cada uno nosotros teníamos que disparar 10. Eso es en esencia lo que nos enseñaban. No llegan a los mínimos. Les repito una vez más que acostumbren el oído. Cuando explote el primer mortero, el 10º ya tiene que estar cargado. ¿Queda claro, camaradas cadetes? Sí, señor. Siguiente pelotón. Pelotón número 3 listo para disparar. Adelante. ¡Fuego! ¡Fuego! ¿Qué es lo que hace, hijo de puta? ¿Está loco? ¿Está loco o qué? ¿Qué es lo que hace? ¿Están locos? ¿Debo repetirlo? ¿Cuántas veces debo repetirlo? Entrenen el oído, por el amor de Dios. ¡El oído! Raisky ya estaría muerto. Glushchenko muerto. Kliuev y Nikitin muertos. Todos muertos. No alcanzan el mínimo exigido. Cuando un soldado comete un error, ese error puede costarle la vida. Pelotón siguiente, ocupen la posición. Pelotón número 4, listo para disparar.
Tiempo después, vi con mis propios ojos cómo un soldado metía 2 proyectiles a la vez en el cañón. 20 personas perdieron la vida. Chicos, ya sé dónde se la da. Mira por la ventana. Venga. Yo quiero oír ruido que despierta. Déjame a mí. Sube tú. Déjame. Venga. Súbeme. Ahí. Vamos, más. ¿Sabes qué ves? Más. Joder, es increíble. Cuidado. Vamos. Sube. ¿Qué ocurre, camaradas cadetes? Vayan a sus barracones. A paso ligero, marchen. Cadete Raisky. Sí, señor. La orden ha sido paso ligero. Sí, señor. Buenas tardes, camarada mayor. Buenas tardes. ¿Qué le ha parecido? ¿A qué se refiere? A que usted me ha mirado. ¿Qué le parece mi cuerpo? Sin uniforme. No he sido yo. Quiero decir que no la he mirado. Cuánto lo siento. Capitana. Sí. Cumpla las ordenanzas. Le está hablando un oficial superior. Yo no la he mirado, ¿me entiende bien? Descanse. En la fiesta de fin de curso del colegio nos dieron hojaldres rellenos de salchicha. Nos comimos las salchichas y nos dejamos el hojaldre. Quedó todo lleno de hojaldre tirado. ¡Qué idiotas! Ay, si pillara ahora todo ese hojaldre. Mi hermana que vive en Tasken me ha mandado dinero, así que voy a ir al mercado a comprar pan de verdad. Pan blanco y no esto. No, es imposible que lo entiendan. Cuando estás en casa y todo el trozo de pan es para ti, no te preocupas por él, hasta lo desperdicias. Pero aquí es de vital importancia que te toque corteza o miga. La corteza tiene más pan y la miga está más blanda. Hola, señorita Janina. Me han dicho que había venido a verme una chica, pero no sabía quién podía ser. Y es usted. Siento haber tardado tanto. Acabamos de llegar de maniobras. ¿Qué formal? Perdona, es la costumbre, Janina. Claro, Janina, hola. Mejor. Hola. Hola. No te preocupes. He venido a preguntarte qué tal te va. Bien, bastante bien. ¿Qué tal tus amigos? Estarán bien, ¿no? Hola, chicos. Este es Rem, es de Leningrado. Es muy alegre. Petia, él y yo hemos tenido que cargar con un mortero. Petia es el que nunca me dice nada, ¿verdad? Es que no habla mucho. Y te será útil. Y dices que se llama Petia, ¿eh? Petia. Pues sí, Petia Glushenko. ¿Te acuerdas? Es muy serio. Es el que habló con usted. Digo, contigo. Se quedó allí esperando. Bueno, me marcho. Vale, vete. De acuerdo. De acuerdo. Janina, ¿qué le digo a Petia? ¿Por qué me preguntas eso? Has venido por él, ¿no? ¿Y por qué iba a...?
A venir por él. He venido por ti. ¿Tan raro es? Eres mi amigo. Claro. Bueno, ahora me marcho. Vete. Claro, vete, amigo. No te entretengo. Márchate. ¡Janina! ¡Espera! Quería hacerte una pregunta. ¿Te gusta ir al cine? Perdona, tengo prisa. ¿Con alguna amiga? ¿Por qué me hablas con familiaridad? Rem. Te llamas así, ¿no? Sí, me llamo Rem. Iré con mi amigo, ¿de acuerdo? ¿Con Sabel? No, iré con Petia. Creo que lo conoces, ¿no? ¿Conoces el embarcadero? Decidido. Estaremos allí a las 5. Pues hasta luego. Mi amiga se llama Katia. Rem iba por delante de todos. En aquel momento no entendí por qué insistió en que fuera con él. Y cuando me di cuenta de todo era demasiado tarde, aunque no era más que el principio. Lo repetiré. Se acercan a la frontera, montan el arma y acaban con el enemigo herido con un segundo disparo. Tienen 3 minutos para conseguirlo. El tiempo empieza ya. Cosacos contra bandidos. Seguidores de Chapayev contra las fuerzas antibolcheviques. Mi hijo jugaba muchas veces a la guerra. Rusos contra alemanes. A mi hijo le encantaba jugar a la guerra, pero aquello era real. La instrucción acababa de comenzar y nos resultaba muy divertida. De hecho, parecía un juego. Si no fuera porque las armas que empuñábamos no eran de madera. Eran de verdad, de metal. Y olían a aceite y acero. ¡El tercer pelotón preparado! Con el tiempo olerían a pólvora y fuego de tanto dispararlas. ¡Hemos terminado! No disparaban guisantes, sino balas y proyectiles. ¡Estamos listos! ¡Atención, pelotón! ¡Modifiquemos posición! Estaba claro que habíamos ganado aquella guerra. Por lo menos eso pensábamos. Muy mal, camaradas cadetes. Ninguno de los pelotones ha cumplido la misión encomendada. Vuelvan todos a la posición inicial. Ineptos. Ay, ay, ay. Esto le va a doler. Espere un poco. Despacio. Despacio. Bueno, jovencito. ¿Qué hacemos con esto? No lo sé. Creo que las botas me van pequeñas y me ha salido un callo. Por el rozamiento. Las botas no le van pequeñas. El problema es el vendaje del pie. Tiene que aprender a vendárselo. El vendaje ha de estar bien hecho. Eso es mucho más importante que el rozamiento, las leyes de Newton o la tabla periódica de Mendeleev. Veo que sigue vivo. Lo siento. ¿Por qué? Por lo del baño. Pensaba que me espiaba. Ya le dije que no había sido yo. Fueron los chicos. Ahora lo sé. Verá, es que aquí tengo la impresión de que siempre me están observando. Lo siento mucho. Camarada capitana. Sí. Raisa Nikolayevna. Solo quería decirle que es usted una mujer muy bella
Y por eso la miran todos. ¿Puedo irme? Puede irse, mayor. Señora. Buenas tardes. Adiós. Adiós. ¿Qué narices es? ¿Pero qué? ¡Alto! ¿Qué es eso? ¡Alto! Media vuelta. ¡Ya! ¿Qué es eso? ¿El qué, señor? ¡Eso! ¿Qué es? Zapatillas. Camarada sargento, un tipo de calzado para llevar en casa se pone directamente sobre los pies y teniendo en cuenta la situación del... ¡Cállese! Su apellido. Camarada... ¡Cállese! Camarada Raisky. Míreme a los ojos. ¡Míreme a los ojos! ¿Dónde estamos? Pero, ¿quién le ha dado permiso? ¿Estamos en un balneario? ¿Eh? ¿Estamos de vacaciones? ¿Eh? Zapatillas de casa. Van a seguirme. ¡De frente! ¡Marchen! ¡Ar! Un balneario. Aquí no venimos a desfilar para una ceremonia. No venimos a tocarnos la minga. Han venido a prepararse para un objetivo muy claro. Y mi objetivo, panda de vagos, es enseñarles disciplina. Van a ejercitarse. Venga, niñatos, a ejercitarse. Volveré dentro de un rato a ver cómo van. Me vengaré por esto, me las pagará, mal bicho. Pagará muy caro por esto. Se nos huele a la legua. Tú cava, amigo, cava tal y como nos ha mandado Panashuk. Yo lo dejo ya. Petia, ven. Aún tienes ese permiso oficial, ¿verdad? El relevo del destacamento llegará en 1 hora. Así que podrás salir como un soldado más por la puerta. Date prisa. Nos vemos en el embarcadero a las 5. ¿Y para qué voy a ir al embarcadero? Quiero ir a comprar pan. Tendrás tiempo de sobra para comprar el pan. Recuerda, en el embarcadero a las 5, ¿vale? Glushenko. ¿Sí? He estado pensando y... en lugar de 1/8 de rebanada, vas a tener que darme 1/4. ¿Y por qué? ¿Qué por qué? ¿Te crees que voy a aguantar este olor por un trocito de rebanada? 1/4 de rebanada para mí y otro 1/4 para Sabel. Aún te quedará la otra mitad. ¿Tengo razón, Alexei? Tú decides. No sé qué lo impulsó, si la negligencia de los oficiales o qué, pero el mercado prosperó durante la guerra. Los pensamientos bullían en mi cabeza y tenía el bolsillo lleno de dinero. Me daban ganas de comprármelo todo, aunque solo podía comprarme pan. Allí estaba, un pan que olía a gloria, igual que el que hacía mi madre. ¿Por qué lo toca? Seguro que tiene las manos llenas de porquería. Cómprelo, no se arrepentirá. Lo he cocido hoy, está recién hecho. ¿Cuánto cuesta? 650. No tengo tanto. ¿Cuánto tiene? 600. Trato hecho y rece por mi salud. Véndamelo por 450. Por favor. Vaya caballero, es usted un pillo. Entonces véndame la mitad.
De acuerdo. Gracias. Deme otro billete de 100. De acuerdo. Dese prisa o cambio de opinión. Es usted artillero, ¿verdad? Ajá. Escuche, ¿es cierto que sus compañeros, los que mandaron al frente antes que ustedes, murieron todos a las afueras de Stalingrado? No lo sé. ¿Cuánto vale? Está recién hecho y lo vendo a 800 rublos. El pan estaba tan delicioso que, unido al silencio del atardecer, me hizo sentir que no había guerra, ni sargento Panasiuk, solo aquel carrusel de aviones de madera. No quería moverme de allí. Me olvidé de todo, del resto del mundo, hasta de Rem. Y casi sin saber cómo, me comí la mitad de la hogaza. Espere, espere, espere. Y cuando me quise dar cuenta... ¿Podría decirme qué hora es? Las 5:30. Faltaban 75 días para que los mandaran, digo, para que me mandaran al frente. ¿Podría decirme qué hora es? Las 6 menos cuarto. Gracias. Yana no va a venir. A lo mejor sí. Vámonos, Yana. Vale, vámonos. ¡Petia! Ojalá hubiera sabido que me estaba esperando. Maldito sea Rem y sus secretitos. Aún así, habíamos tenido una cita fugaz de apenas un segundo, pero una cita al fin y al cabo. Me sentía tan feliz en aquel momento que no me importaba nada. No corras, te hemos pillado. ¿Pillado? Me he escapado. ¿Quieres pillarme? Pues salta. Estaba tan contento que me comí la otra mitad de la hogaza. Nikitin vendrá a limpiar el resto. Después seremos libres. ¿Quiénes son ustedes? ¡Cadete Kliuev! Camarada sargento, el cadete Shabel a sus órdenes, señor. ¡Cállese ya! ¿A las órdenes de quién? ¿A mis órdenes? ¿Mm? ¿A las mías? Mamón. ¿Dónde están esos caraculos de Raisky y Glushenko? ¡Contesten! En misión militar. Una misión, vaya. ¿Dónde tienen las manos? ¿Dónde deberían tenerlas cuando están delante del sargento Panasiuk? ¿Eh? En la cabeza. En la cabeza, no en un cubo de porquería.
¡Corran! ¡Corran! ¡Putos holgazanes! ¡Os voy a dar a todos, pero bien! Bueno, niñato. ¿Escabulléndote sin permiso? ¿Te he pillado?